Saludos, apreciables estudiantes. Estamos aquí nuevamente. Ahora vamos a tener a bien en el curso de Derecho Tributario platicar acerca del procedimiento económico coactivo. El objetivo es justamente que conozcamos todo lo concerniente a las incidencias que se dan dentro de esta clase de procedimientos que son muy específicos, muy especiales dentro de la administración tributaria. Muy bien. En primera instancia, pues vamos a referirnos a definir qué es el proceso económico coactivo. Ustedes anteriormente, en la sesión que vimos, nos dimos cuenta que el contribuyente, el sujeto pasivo, cuando considera que la administración no tuvo una resolución que le confiara o que viniera a respaldarle, se podía ir a la vía judicial. El Estado también puede irse a la vía judicial cuando observa que el contribuyente no quiere pagarle, tiene ahí adeudos y como quien dice se está haciendo loco, y entonces pues ahí hay circunstancias que definitivamente pues la ley establece. Entonces yo hago la comparación previamente para que ustedes tengan en cuenta que el proceso contencioso administrativo le sirve al contribuyente. Contrario sensu, el proceso económico coactivo le funciona al sujeto activo, que es el Estado, para poder venir y prácticamente lanzarse a la ejecución, porque al final de cuentas nos vamos a dar cuenta, valga la redundancia, de que el proceso económico coactivo es realmente un proceso de ejecución, es un proceso ejecutivo. Entonces, por eso aquí la definición dice esto, ¿no? Que es un medio empleado por el Estado para cobrar los adeudos. ¿A quiénes? Pues a todos los sujetos pasivos que por diferentes razones no lo hayan hecho, ¿no? Tiene la particularidad de que esos tributos deben de ser líquidos y exigibles y de plazo vencido. Recordémonos eso, líquidos, pues ya se determinó previamente muy bien cuál es la cantidad. Exigibles, pues que ya está dentro del tiempo o se estuvo dentro del tiempo para poder pagarse como tal. Y de plazo vencido, pues que ya se pasó definitivamente. Entonces, esas son las tres circunstancias que debe tener para darle procedencia a un proceso en lo económico coactivo. Hablemos ahora de la organización jurisdiccional. Contrario sensu a lo que vimos anteriormente, que dentro de lo que era el proceso contencioso administrativo, que es en única instancia y que conoce una sala, aquí por el contrario, el órgano jurisdiccional es uno de primera instancia. Aquí en Guatemala pues ya existen los juzgados en la ciudad capital específicos del económico coactivo. En el interior todavía son juzgados mixtos, la gran mayoría de ellos ven económico coactivo, ven familia, ven civil, ven laboral, un montón. Pobres los jueces, allá sí son todólogos. Básicamente es una instancia que utilizan las dependencias del Estado, ¿no? Y que van a buscar justicia ahora al organismo judicial. Estos juzgados están encargados de conocer esta clase de demandas que el Estado y sus demás instituciones quieran realizar, ¿no? ¿Contra quién? Pues contra el particular que justamente tiene en este caso una deuda de carácter tributario y que efectivamente no está pagando, o también no está pagando una sanción administrativa, una multa como tal, que en algún momento determinado se le impuso por haber infringido a la norma de la materia como tal. Aquí están sus características, lo que yo les decía ahorita, es un proceso de ejecución. Es decir, aquí no hay algo de conocimiento como venirle a contar específicamente
al órgano jurisdiccional, fíjese que el señor fulano de tal, en tal fecha no me pagó. No, aquí lo que busca el Estado es, mire, el señor fulano de tal me debe, quiero que me pague. Porque eso es lo que va a pretender, de una vez ejecutarlo. Es como que fuera eso, un proceso ejecutivo de los que nosotros conocemos en procesal, civil y mercantil. Aquí vamos a establecer que la parte actora siempre van a ser los órganos administrativos del Estado, siempre. Cualesquiera de los órganos administrativos, autónomos, centralizados, descentralizados, cualquiera puede venir y plantear un proceso económico coactivo para que uno de los contribuyentes pague, ¿no? Incluso puede proceder, imagínense, en los casos de que a un trabajador del Estado, de, qué sé yo, se me ocurre que se le dio una cantidad mayor por error y que ahora pues está trabajando para el mismo, se le está exigiendo una devolución, pues ahí también en un momento determinado puede ocurrir esta situación, porque lo que quiere el Estado es prácticamente por recuperar esa plata que dio, que no le correspondía. Entonces eso es una de las situaciones. Luego dice que las pretensiones de la administración pública son de carácter coactivo. Hablamos de que el coactivo es justamente, siempre será por medio de la fuerza. Aquí sí ya se está utilizando fuerza judicial para decirle, mire, ya pague, usted debe, ¿no? Eso es el sentido de esta clase de procesos. Por eso es que es coactivo, es decir, por la fuerza. ¿Qué principios tiene el juicio económico coactivo? A mí me gusta ponerle una contraparte a estos principios con los del proceso contencioso administrativo, porque es el que usan por un lado los contribuyentes. Aquí hay impulso procesal de oficio, algo que no tiene el proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo, el contribuyente tiene que estarle diciendo al juzgado que notifique a la otra parte, que abra prueba, que tenga por aceptados y ofrecidos los medios de prueba, que dicte la sentencia en tiempo. Todo se lo tiene que pedir, todo. Aquí no. Aquí el Estado cuenta con la facilidad de que el juez es el que lleva el proceso, el juez lo agarra y el juez dice, bueno, yo aquí voy a dar audiencia sin que me lo pidan, y es mucho menos formal. El otro, que es el que platicamos la sesión anterior, que es el que puede plantear un particular, requiere de un auxilio profesional, requiere de estar colocándole timbre a las cosas, requiere de una formalidad bárbara. Este no, y por eso el siguiente principio es que es antiformalista. ¿Qué les parece? Aquí no se necesita de auxilio profesional. Bueno, también el propio contribuyente que deba no tiene que auxiliarse con un abogado. No le es preciso que cuando le toque venir y contestar cite leyes, como se hace o lo hacemos nosotros los abogados en los distintos memoriales, ¿no? Incluso, vean esto, llama poderosamente la atención que en caso de urgencia hasta puede gestionarse de manera verbal. Imagínense, en caso muy de urgencia, hasta el Estado puede venir de forma verbal, decirle a un juez, mire señor juez del económico activo, vamos a ir por esto y esto. Imagínense, porque este señor tiene que pagar y ya se quiere ir del país, etcétera, lo queremos arraigar, pero también necesitamos que por favor iniciemos. Este proceso, o los juicios, mejor dicho, económico-coactivos, tienen una característica, y es que los mismos pues no están también de manera explícita dentro de un código de lo económico coactivo. Tal cosa pues tampoco existe, sino está disgregado en distintas normas, y por eso se tiene que aplicar supletoriamente otras leyes para poder llevar el procedimiento como tal. ¿Cuáles son esas leyes? Pues el Código Procesal Civil y Mercantil, que ese es el tipo, ¿no? Por eso les decía yo, cuando llevamos el anterior proceso, que era el contencioso administrativo, pues tiene los plazos idénticos a los del juicio ordinario, al ordinario civil.
También cuando se plantean incidentes, también cuando hay excepciones, tenemos que ir de manera explícita a agarrar la ley del organismo judicial. Por eso les digo, esa supletoriedad de leyes que se utiliza en esta clase de procesos es muy interesante. Aquí tenemos un esquemita del juicio como tal. Primero vemos ese planteamiento de la demanda que debe cumplir, vean bien, los requisitos del artículo 61. Acuérdense que aquí la prescripción es bien grande, el Estado tiene bastante tiempo para poder interponer esta clase de... Nosotros vimos que, imagínense, son 4 años y hasta 8 si no estaba registrado como contribuyente tiene el Estado para venir y tirarse al agua por uno de estos procesos. Luego, pues aquí nos vamos al segundo paso, se le dará audiencia de 5 días, en este caso al contribuyente, que es el responsable de pagar, para que justamente pues conteste qué pasó y también pueda interponer algunas excepciones. La típica que puede terminar esta clase de procedimiento es una excepción de pago, ¿no? Entonces es la que se puede interponer. No es tanto para contestar en un sentido negativo, porque, insisto, aquí ya incluso por eso el nombre de ejecutado aparece, ¿no? Tenemos 2 canales. Por un lado, si se da la rebeldía, pues simple y sencillamente no contestó el otro y se dio de una vez se dicta entonces en 15 días la sentencia y listo, vámonos, ahí se acaba. Y por el otro lado tenemos el otro caminito del lado derecho, donde dice que en este caso el ejecutado, ¿verdad?, justamente se opone a la demanda y plantea las excepciones como tal, y entonces ahí nos vamos a la vía incidental. Recordémonos cuáles son los incidentes. Si es de hecho, 2 días de audiencia, 8 días para prueba y se resuelven 3. Si es de derecho, pues 2 días de audiencia, en 3 días se resuelve. También luego se le da por un plazo de 5 días audiencia a la administración tributaria. Ese es un plazo específico para ellos. Todo esto es un procedimiento escrito, igual que el contencioso administrativo, son escritos. Luego tenemos la prueba. Aquí un plazo, ¿verdad?, que como tal es de 10 días, se presenta la prueba, se va a diligenciar y finalmente la sentencia se emitirá dentro de un plazo de 15 días como tal, así es como se emite. ¿Podría haber auto para mejor fallar? Podría haber auto para mejor fallar entre la prueba y la sentencia. Así es. Bien, les vamos a dejar algunas preguntas de esta clase de procesos. La primera es, ¿qué característica tiene o cite una característica del juicio económico coactivo? La segunda, describa los principios que tiene el proceso económico coactivo. La siguiente, ¿cuál es el plazo para emitir una sentencia en los juicios económicos coactivos? Les agradecemos mucho por su atención.